Nadie lo podrá asegurar nunca, pero dicen que a Einstein, ese genio de la física, le preguntaron una vez por la fuerza más poderosa del universo, y él respondió que era el interés compuesto. Y esa fuerza tan potente para el mundo de las finanzas es lo que te vamos a explicar. No es porque él fuera un genio, pero la verdad es que no le faltaba razón. Cualquier persona que se dedica a las finanzas sabe lo poderoso que es el interés compuesto, la fuerza que tiene para incrementar nuestro dinero y llevarlo hasta donde uno quiera. Lo mejor de todo, es fácil de entender y es pura matemática, así que no hay engaño por ningún sitio. Pero no te asustes, no es nada difícil, y aunque lo parezca, aquí te lo vamos a explicar para que puedas entenderlo perfectamente y que lo pongas en práctica, que es lo más importante. El interés compuesto es simplemente aplicar el interés a un capital, es decir, a un dinero que tengas como base, año tras año, reinvirtiendo todo lo que ese dinero ha generado. Y hablando de interés, ¿qué cosas interesantes obtienes al usar una VPN? Tu seguridad. NordVPN es la VPN más rápida del mundo que ofrece una gran protección contra amenazas, bloquea el malware y detiene el seguimiento y la publicidad intrusiva. Por si no lo sabías, con NordVPN podemos conectarnos a Internet como si estuviéramos en otro país, así de fácil. De esta manera puedes, por ejemplo, suscribirte a plataformas de streaming con precios mucho más bajos que otros países, o saltarte las limitaciones de acceso a contenidos como bibliotecas, o asegurarte cuando uses redes Wi-Fi públicas. No es solo una VPN. NordVPN es una herramienta de ciberseguridad completa. Si estás interesado, puedes obtener el plan de 2 años con una oferta exclusiva, más un mes gratis, junto con la garantía de devolución de dinero de 30 días de NordVPN. Así que puedes probarlo durante ese tiempo sin ningún compromiso. Simplemente haz clic en el enlace de la descripción del vídeo o en el comentario fijado para obtener la oferta exclusiva por menos del precio de una taza de café por mes. Gracias a NordVPN por patrocinar este vídeo. Un ejemplo muy sencillo. Si nosotros ponemos 10.000 euros en el banco en enero y nos dan un 5% de interés, un porcentaje que, por cierto, prácticamente nadie va a darnos ahora, al final de año nos encontraremos con 10.500 euros en nuestra cuenta corriente. Hasta aquí bien, ¿no? Ok, pues para hacer uso del interés compuesto, no sacaremos nada del banco, lo mantendremos y el año que viene nos darán otro 5%, pero con la diferencia de que este año ya no será sobre los 10.000 euros iniciales, sino sobre los 10.500. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de ganar 500 euros como antes, ahora que tenemos más dinero invertido, ganaremos más. ¿Cuánto? 525 euros, el 5% de 10.500, en vez de 500. Hasta aquí puede parecer poco, pero ¿cómo puede ser que Einstein pusiera al interés compuesto como fuerza más poderosa del universo? Pues muy sencillo. Imaginemos que esto lo hacemos, por ejemplo, cuando nace nuestro hijo, y como regalo, y para que tenga cierto capital cuando acabe la carrera con 22 años, ponemos estos 10.000 euros en un depósito a largo plazo en un banco para que nos genere ese 5%. Pues sin añadir ni un solo euro más en esos 22 años, pero poniendo los 10.000 euros desde el principio y reinvirtiendo lo que genera cada año, cuando acabe la carrera se encontrará con 29.253 euros. Repetimos, sin añadir ni un solo euro, simplemente dejándolo en la cuenta mientras el banco nos da un 5% por tener nuestro dinero con ellos. Como veremos luego, este sencillo cálculo es básico para deducir cuánto nos puede dar una cartera de acciones con dividendos estables, cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión o simplemente para saber cuánto tendremos si la bolsa sube lo que ha subido siempre normalmente. Así que es muy útil y muy utilizado en finanzas. Por lo tanto, ¿a quién le puede interesar esto? Pues a quien quiera ganar dinero a largo plazo sin tener que hacer nada. Porque el secreto con el interés compuesto es ese, dejar el dinero durante mucho tiempo para que todo lo que se vaya generando vaya haciendo crecer nuestro capital. Es decir, nuestro dinero crea más dinero. Esto pueden usarlo los que estén cansados de que la inflación haga que tengan menos poder de compra cada año, los que quieran ser millonarios, los que quieran hacer una cuenta para su heredero o para donarlo a alguna institución benéfica, por ejemplo.
Lo principal con este tema es poner el dinero a trabajar para nosotros. Como nos recuerda el título de la segunda película de Wall Street, el dinero nunca duerme. Siempre se está moviendo de manos y los inversores inteligentes ganan dinero sin hacer nada. Por ejemplo, mientras dormimos, podemos tener dinero que genere dividendos. Esos dividendos se calculan teniendo en cuenta todo lo que ha ganado una empresa durante todo el trimestre o el año. De ahí, un porcentaje las empresas lo destinan al pago de dividendos, el cual se divide entre todas las acciones, por lo que a más acciones tengas, más dinero te tocará. Así que si la empresa sigue vendiendo y generando dinero mientras dormimos, eso va a hacer que nuestro dinero invertido en ella sea más grande, ya sea porque cobraremos más dividendos o porque lo hará mejor y subirá en bolsa. Además, como veremos más adelante, cuanto más tiempo lo tengamos trabajando, más generará al año. Podemos imaginarnos durmiendo mientras el dinero se vuelve un trabajador cada vez más productivo, trabajando para nosotros 24 horas los 7 días de la semana. Hay muchas formas de invertir, y esta es una de las más sanas, incluso la que más. No se trata de endeudarse, de jugar con los gráficos de unas acciones, ni de invertir en cosas raras, sino simplemente poner el dinero a trabajar por nosotros. Dejarlo en una cuenta corriente o de inversión, reinvertir todo lo que nos vaya dando y dejar que el interés compuesto haga su trabajo con los años. Para acabar de darle la importancia que se merece, Warren Buffett, el más exitoso de todos los inversores, por la rentabilidad anual que ha conseguido durante más de 60 años que lleva invirtiendo, considera que el factor más importante de su éxito ha sido el interés compuesto. Todo lo que iba ganando se reinvertía para conseguir más dinero, no lo sacaba para gastarlo. Incluso en alguna ocasión ha comentado que su principal ventaja fue comenzar desde muy joven, haciendo que ese interés compuesto trabajase para él antes que para otros. Para entenderlo del todo, veamos cómo funciona todo esto con una tabla muy sencilla. Además, podrías hacerlo tú mismo con lo que vamos a explicar, con tu dinero. Pon el tipo de interés que consideres o que querrías y así ves cuánto podrías obtener al cabo de los años. Así que abre una hoja de Excel o, si te gusta más lo tradicional, bolígrafo, papel y calculadora. No es muy complicado, así que anímate para ver la fuerza del interés compuesto. Comencemos con lo más básico, el interés simple. En la tabla podéis ver cómo se calcula el interés simple. Lo vamos a hacer como si fuera una cuenta corriente, aunque esto se puede aplicar a otros muchos tipos de inversiones, ya sea la bolsa, lo que genera comprar deuda pública o privada, u otros muchos tipos de inversión. Para entendernos, el interés simple es el interés de toda la vida. Dejo 10.000 euros en la cuenta corriente y esta me da un 5%. Vemos en la tabla 5 columnas. Ponemos los años, el capital que tenemos, el interés que generamos en cada uno de esos años, el interés que vamos acumulando y al final el capital acumulado entre lo que sería solo capital y lo que serían los intereses que hemos ido generando. En el ejemplo vamos a poner 20 años, pero esto podrías cambiarlo como quisieras. Cuantos más años, más conseguirás. Esto está clarísimo. Como vemos en la tabla, el capital se mantiene siempre igual, en 10.000 euros, durante los 20 años, porque no hemos hecho ninguna aportación, no hemos añadido más dinero de nuestro bolsillo desde el primer día que invertimos. El interés, como es del 5% durante todos estos 20 años, también es el mismo, así que se generan 500 euros cada uno de estos años. A 31 de diciembre de cada año recibiremos en nuestra cuenta 500 euros. El interés acumulado es la suma de todos estos intereses de cada uno de los años y al final de los 20 años suman 10.000 euros. Es decir, que ahora, al final de los 20 años, tendremos 20.000 euros. 10.000 euros que pusimos al principio, más los 10.000 euros de intereses que nos ha dado el banco durante todos estos años. Ahora veamos el poder que tiene el interés compuesto. Tenemos las mismas columnas y funcionan de una manera similar, aunque no exactamente igual. Tenemos la columna de los años, que en total vamos a ver otra vez 20. La columna del capital va a ser un poco diferente, porque cada año vamos a aportar lo que generamos de intereses en forma de dividendos que nos paga la empresa. Por eso, esa columna va a sumar el capital inicial, que es el capital final del año anterior, más los intereses que hayamos generado ese año, que va a ir subiendo cada año con los intereses.
Para calcular los intereses, ahora se harán sobre este dinero aumentado con los intereses. Así, cada vez generará más intereses, como hemos visto al principio de la explicación sobre qué era el interés compuesto. La última columna tan solo suma el capital que teníamos más los intereses que se han generado. Todo esto nos lleva a acumular 26.533 euros al final de los 20 años, que son 6.533 euros más que en la tabla del interés simple, por dejar los intereses como capital y seguir reinvirtiéndolos. Podemos calcular la rentabilidad de las dos tablas que hemos hecho para comparar. En la primera, la rentabilidad acumulada ha sido del 100% en 20 años. Es decir, al cabo de 20 años hemos conseguido duplicar nuestro capital, obteniendo un 100% de rentabilidad sobre esos 10.000 euros. Para poder comparar este dato con otras tablas con diferentes años, se utiliza la rentabilidad anual acumulada. Es decir, cuánto tendría que ser la rentabilidad anual para llegar desde los 10.000 euros a los 20.000 euros en 20 años si cada año tuviera la misma rentabilidad. Pues en este caso es del 3,53%, es decir, que si cada año tuviera una rentabilidad del 3,53%, me daría este 100% en total al final de los 20 años. Veamos qué pasa con la segunda tabla, la del interés compuesto. En esta, la rentabilidad ha sido del 165%, es decir, hemos ganado 16.533 euros sin poner nada más de capital, sino simplemente reinvirtiendo ese interés que nos ha ido dando. Este 165% en 20 años es un 5% de interés anual, que es el interés que hemos utilizado para calcular los intereses de cada año. Y tiene todo el sentido del mundo, porque es el interés que utilizamos para calcular todo el capital inicial y el que vamos reinvirtiendo. En la primera tabla, la del interés simple, todo el capital que generamos con los intereses no se reinvierte, así que no generará más dinero y por eso la rentabilidad final es del 3,53%, aunque el interés de cada año sea del 5%. De esta manera, podemos ver que sin invertir ni un solo euro más, conseguimos un 1,5% más de rentabilidad durante 20 años por el hecho de reinvertir lo que ganamos, utilizando el interés compuesto, y que ganamos un total de 16.533 euros, que son 6.533 euros más que los 10.000 del interés simple. No es poco en proporción y de ahí viene el poder del interés compuesto. Ahora imaginemos qué pasaría si lo hacemos a más años, con más capital o invirtiendo pequeñas cantidades al año para aumentar más el capital invertido. Esto tiene una fuerza extraordinaria para ganar dinero. Así que vamos a ver todo esto en una situación real. Pongamos que Juan, salido de la universidad con 22 años y con 8 años de experiencia laboral, cree que ya es hora de empezar a invertir su dinero. Estos 8 años los ha pasado disfrutando un poco de la vida y gastándose la mayoría de su dinero, pero también ahorrando cada mes, aunque sea poco. Como le han ido subiendo el sueldo, a veces por un tema de que su sueldo está ligado a la inflación y también alguna promoción, no siempre ha ahorrado lo mismo. Por eso comenzó ahorrando 250 euros al mes, pero cada año, entre promociones y subidas por inflación, decidía subir la aportación anual de ahorro en 25 euros. Después de 8 años y con algo más de 30.000 euros ahorrados, decide que ya es hora de invertirlos. Nunca se había atrevido, pero en varias conversaciones con compañeros de la universidad y por algunos libros y vídeos de YouTube, ha visto que no debería de ser muy difícil invertir con todas las plataformas online que hay, y se ha dado cuenta de que es más sencillo de lo que pensaba. Juan ha dado el paso adelante, así que se ha abierto una cuenta en una de las plataformas más conocidas y ha comenzado a invertir en ETFs. Si no sabes lo que son, tranqui que te lo explicamos. Imagínate que se reúnen un montón de buenas empresas y ese conjunto se pone a cotizar en bolsa como si de una empresa solitaria se tratase. Ese activo solitario es lo que se conoce como ETF, los resultados de un conjunto de empresas sumados entre sí. Entonces Juan invierte en ese ETF, el cual paga dividendos, y así conseguir la rentabilidad histórica de la bolsa americana. Para hacerlo fácil, él considera que va a conseguir un 7% anual, que más o menos es lo que se considera que ha ganado la bolsa americana en toda su historia sin tener en cuenta la inflación, y todo lo que gane lo va a reinvertir.
Al principio piensa en calcular cuánto tendrá de aquí a 20 años para saber cuánto dinero tendría con una carrera profesional ya avanzada, y sin hacer ningún tipo de esfuerzo extra para aumentar el capital que tiene que invertirlo, y luego lo quiere calcular a 40 años para ver más o menos cuánto podría tener si se jubilara ya con 70 años. Pues bien, al cabo de 20 años, con el interés compuesto tendría 116.091 euros, es decir, tendría una rentabilidad del 287%. Y mucho más en 40 años, porque entonces tendría 449.234 euros, es decir, una rentabilidad del 1.397%. Con esta comparación es muy fácil de ver la fuerza del interés compuesto. En 20 años habría conseguido generar 86.091 euros extra con los 30.000 euros que había puesto al principio, pero es que en 20 años más generaría 333.143 euros en el mismo periodo de tiempo. Lo que ha pasado es que contando con más dinero desde el año 21 al año 40, ha podido generar más dinero con los intereses. Si lo calculamos, la rentabilidad anual es la misma, es el 7%, pero cada vez genera más dinero porque la base es más grande. Es decir, el capital que ha invertido y el reinvertido es más grande. Al final, decide que probablemente esto no sea suficiente como para tener lo que quiere, que es poder retirarse con bastante capital, ya sea para pensar en una jubilación a los 50 años o una jubilación buena a los 70 años sin tener que preocuparse por nada en Morro de Sao Paulo en un buen hotel. Como ve que no es suficiente, empieza probando con una aportación de dinero de 6.000 euros al año, porque ahorra 500 euros al mes y lo invierte todo al final del año. También añade un 2% cada año por la inflación, es decir, seguir ahorrando mientras el interés compuesto sigue funcionando. Con esto, al cabo de 20 años, podría generar un total de 402.139 euros. Él habría puesto un total de 30.000 euros al principio y un total de 145.785 euros con las aportaciones que haría cada año, así que habría generado un total de 226.355 extras con el interés compuesto. Pero mira esto con atención, porque gracias al interés compuesto, al final de los 40 años tendría 1.981.204 euros, así que ya podría llamarse millonario, ¿no? Todo el dinero que habría ido acumulando iría generando intereses cada vez más grande, y estos intereses haría que ganase mucho dinero al final de todo. Todo esto está disponible para todo el mundo. Es tan sencillo como empezar a invertir. Podrías invertir en fondos de inversión, metiendo el dinero en un banco en alguna cuenta corriente o contratando alguna imposición a plazo fijo, invertir en acciones o en renta fija para asegurarnos un pago de intereses cada cierto tiempo o invertir en ETFs solo en empresas tecnológicas. O fondos que repliquen, es decir, que hagan lo mismo que índices como el IBEX 35, el CAC 40 francés, el Standard & Poor's 500 americano o el Dow Jones. Cada tipo de inversión tiene rentabilidades históricas diferentes, y estas rentabilidades, aunque sean más grandes, suelen llevar más riesgo también. Por ejemplo, la rentabilidad de un índice normal, como el del IBEX 35, es del 4% anual, pero si se considera lo que se le da al accionista en forma de dividendos, esta rentabilidad llega al 7,95%. Para ponerlo en perspectiva, hay que tener en cuenta que la inversión en inmuebles ronda el 7% anual, así que no parece tan mala idea invertir en ETFs y esperar a que el interés compuesto nos empiece a repartir alegrías. Para hacer todo este ejercicio con otros activos, podríamos buscar sus rentabilidades. Con los fondos habría que mirar cuál es la de cada uno, porque son muy diferentes, tienen estrategias que pueden no parecerse en nada, estar invertidos cada uno en diferentes cosas y los gestores también cambian. Así que habría que ver sus rentabilidades históricas a largo plazo, no a un año o a 3, porque el interés compuesto nos dará grandes satisfacciones cuanto mayor sean los plazos. Es decir, cuanto más hagamos lo de invertir y reinvertir, más dinero nos dará esta gran fórmula de inversión. Por último, hay que aclarar que el interés compuesto no solo afecta a los dividendos que nos reparten las empresas, sino también a sus resultados. Es decir, si estamos invertidos en una empresa que año tras año tiene muy buenos resultados como Apple,
Cada vez se revalorizará más, entonces no solo ganaremos dinero con los dividendos que repartan, sino que las acciones que tengamos cada vez valdrán más dinero en bolsa. Las empresas que no reparten muchos dividendos acumulan sus beneficios para invertirlos en más proyectos y así generar más dinero, así que crecen mucho en bolsa. Por eso, aunque no repartan dividendo, el interés compuesto estará funcionando dentro de la empresa y ellos invierten por nosotros el dinero acumulado. Es decir, nosotros invertimos en una empresa que año tras año se revalorizará, por lo que dentro de 5 años valdrá mucho más que lo que vale hoy. Por ejemplo, si hubieras invertido $1.000 en Apple hace 30 años, ahora tendrías 104.000 euros, es decir, habrías conseguido un 10.391% gracias al interés compuesto.